el sacrificio que Dios quiere cada día de nosotros en nuestro cuerpo, mente y voluntad en total rendición a Él. Un miembro del cuerpo. Versículo 3 a 8. En 1 Corintios capítulo 12 hallamos la misma verdad de que se habla en estos versículos, que el creyente es bautizado por el Espíritu en el cuerpo y le es dado un don o dones para usarlos para el beneficio de toda la iglesia. Hay un cuerpo universal formado por todos los creyentes en Cristo desde Pentecostés hasta el rapto, pero también hay el cuerpo local por medio del cual cada creyente ministra al Señor. La mayoría de las 112 referencias en el Nuevo Testamento a la iglesia se refieren a una congregación local de creyentes. El culto y servicio en el cuerpo local empieza con la entrega personal, versículos 1 y 2, y luego con una evaluación sincera de los dones espirituales que el creyente posee, versículo 3. Pablo no nos dice que no pensemos en nosotros mismos de ninguna manera, sino que no debemos pensar más alto de lo que nuestros dones espirituales garantizan. Si un hombre es llamado para ser pastor, Dios se lo revelará cuando use sus dones en la iglesia. Nuestros dones difieren, pero todos proceden del Espíritu y deben usarse para la gloria de Cristo, así como somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Debemos ejercer nuestros dones espirituales conforme a la medida de la fe, versículo 3, y según la gracia que nos es dada, versículo 6. Pablo hace una lista de 7 ministerios. 1. Profecía, que se define en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. 2. Servicio, que literalmente quiere decir diaconar, servir, y puede referirse a ese oficio. Versículo 3. Enseñanza, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, una responsabilidad importante. 4. Exhortación, que significa estimular a las personas a servir y a ser fieles al Señor. 5. El que reparte, lo cual debe hacerse con sinceridad de corazón y por motivos puros. Versículo Efesios capítulo 5. 6. El que preside, se refiere al gobierno en la iglesia local. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y versículo 12. 7. El que hace misericordia, compartir con los que tienen necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12 describe a las personas dotadas que Dios ha dado a la iglesia. Romanos capítulo 12 son los dones que el Espíritu Santo da hoy en día a los creyentes en el cuerpo local, es decir, la iglesia. Es peligroso tratar de servir al Señor con dones que no ha dado, y es también trágico negarse a usar un don para su gloria. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Los 12 hombres que se mencionan en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 7, ignoraban el Espíritu y sus dones. Los 7 hombres en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, intentaron falsificar los dones que no poseían. Un miembro de la familia, versículo 9 al 13, cada creyente tiene su servicio espiritual que realizar, pero los versículos 9 al 13 nos dicen cómo debe comportarse cada cristiano en la familia de Dios. El amor debe ser sincero y sin fingimiento. 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Debemos aborrecer el mal y seguir el bien. Salmos 97, verso 10.
El amor debe conducir a la bondad y a la humildad, fidelidad en los negocios, fervor en las cosas espirituales. Nótese cómo las características que se mencionan en esta sección están en paralelo con el fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Los cristianos en la iglesia local deben cuidarse los unos a los otros y compartir los unos con los otros. Nótese cómo la oración del versículo 12 es seguida del cuidado en el versículo 13, practicando la hospitalidad. En el griego significa literalmente procurando o persiguiendo la hospitalidad.